Bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Philadelphia Strength. Hoy es una fecha no menor, estamos haciendo el cambio de año, empezando el 2026 y de qué manera lo estamos haciendo en el podcast. Estamos hoy junto a un invitado ahí de lujo con Bastián Fritz. Él nos acompaña hoy para principalmente hablar de fitness y también conocerlo más, saber en qué está pasando por sus entrenamientos y también qué está pasando por su mente, por su espíritu. Queremos saber muchas cosas, Basti. Cuéntanos cómo estás. Hola, Seba, ¿cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Muy feliz y agradecido de que me hayas considerado en tu trabajo, en este podcast. Y nada, pues que hayamos coincidido porque hace rato veníamos tratando de cuadrar el día, pero Es no se había verdad. podido. Así que Sí, nada, pues, brother, estoy muy agradecido, gracias por esta invitación y acá estoy abierto para hablar sobre el trayecto hacia el encuentro del propósito en la vida, pero. Así que genial. yo feliz y contento. Así que démosle nomás con Diosito acá guiando la conversación. Perfecto. Oye, Bastián, lo primero, agradecerte por tomarte este tiempo. Hoy es 1 de enero, o sea que los que están escuchando están recibiendo esto, pero fresquito porque lo vamos a grabar hoy y también lo vamos a publicar hoy mismo. Así que bueno, te Bueno, agradezco por tomarte este tiempo. Sabemos que ahí primero es feriado y bueno, tomarse ese tiempo para conversar y para esta instancia te lo agradezco de partida. Y gracias. bueno, como venía introduciendo, esto y todas nuestras historias vienen de un transitar, o sea, lo que somos hoy es producto de un montón de cosas que fueron pasando en el camino y que después, como lo dice Steve Jobs en una de sus charlas más conocidas ahí en Stanford, los cabos los vamos atando hacia atrás, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta, oye, esta que me pasó, pucha, fue re mal en el momento, pero ahora le encuentro un sentido. Oye, esto fue genial y ahora lo conecto con esto otro que pasó después. Entonces, me gustaría que volviéramos al principio, Bastián, y que nos contaras de dónde eres, cómo es tu historia deportiva en la infancia, ¿tienes alguna referencia del deporte en tu familia? Cuéntanos un poquito de quién es Bastián de aquellos años en el comienzo de tu vida. Mira, bueno, yo soy de acá de Rancagua, de la región de Higgins, ¿ya? Estamos muy cerca de Santiago y nada, pues, brother. Mi historia comienza, yo siempre fui deportista, la verdad. Gracias a mi mamá, que ella siempre hizo deporte y ella era bailarina de ballet en su tiempo. Y ella fue la que nos fomentó el deporte a mí y a mi hermano. Entonces, siempre tuve como ese papá que te dijera que sí o sí había que hacer deporte. ¿Cachai? No era como una opción. Era como obligación que nosotros nos moviéramos, hiciéramos deporte y aparte éramos buenos para hacer deporte, yo y mi hermano, que te estoy hablando de porque los inicios fueron con él eh, en el fútbol. Nosotros jugábamos fútbol, pero en la Católica. De hecho, nosotros jugábamos con Alexis Sánchez en su tiempo, eh, en Católica acá en Rancagua cuando hacían un club y nosotros teníamos que ir a entrenar a San Carlos de Apoquindo, pero. Oh, qué buena. Sí, ahí empezó el deporte, con el fútbol. Mira, yo sabéis que conecto mucho con esto que me estáis contando porque mi hijo mayor, que se llama Santiago, tiene 10 años y durante todo el 2025 estuvimos viajando al San Carlos también por fútbol. Ya. Él está ahí en estos grupos como tipo cadetes que están Sí, pues ahí con los en, cadetes. exacto, como en selectivo. Y oye, qué loco, nunca bueno, hoy en día ya todos te vemos como un crossfitero ahí consagrado, pero qué interesante que partiste con esto del Sí, fútbol pues, en la familia, sí. y partiste por el fútbol, después te fuiste yendo a algún otro deporte en el camino, ¿hasta cuándo te quedaste en fútbol?
En el fútbol me quedé, mira, la verdad, brother, no me acuerdo exactamente, pero igual hasta bien, como, puta, no me acuerdo, no me acuerdo el número exacto de qué edad tenía, perro, pero igual fue harto el tiempo de fútbol, Mira, mucho tiempo de fútbol, sí. Y después de eso me pasé al rugby, después del fútbol. Ahí hubo un tiempo que entré como en el tema del gimnasio, perro. Entonces me metí a entrenar a un gimnasio y yo era muy flaco, perro. Y, y me metí a entrenar a un gimnasio, hacía como lo que veía en videos de YouTube, porque yo quería, me acuerdo que quería ser grande. Siempre ya, quise ser grande, pero sí. Porque una vez me pasó en un partido de rugby que yo en ese tiempo era flaco. Entonces fuimos a jugar contra unos tipos que eran gigantes, perros, y me acuerdo que me agarraban y me lanzaban así con una mano, así, en el partido. Yo dije, oh, bueno. Después de ese partido siempre como que tuve como esas ganas de crecer para que no me pasara más eso en los partidos. Y ahí empecé a meterle gimnasio y rugby, bueno, en ese y, tiempo. y eso fue más o menos enseñanza media, por ahí. Sí, sí, por ahí. Y ahí todavía estabas en Rancagua, jugabas rugby Sí, allá. en Rancagua jugaba rugby acá, pero sí, jugaba en un club que se llama el Polo. Ya no, ya parece que no existe, pero jugaba en ese club. Y mira, ¿y el rugby te acompañó por mucho tiempo o fue por, El rugby por sí una me pequeña acompañó por ventana? harto tiempo, como por 6 años más o menos, Mira, jugando rugby, ¿sí? Harto rugby. Después también jugué en Viña, en el Old Navy, en un club el de la escuela naval. Y esos brothers eran brutales, weón. Bueno, fuera. Oye, sabéis que tenemos un conocido, un amigo en común que es capo rugby, el Javi Varas, o ah, el sí, 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 sí. Javi El es Rasta. rugbyista. Sí, Javi Rasta, Ah, de sí. hecho, a él lo conocí en rugby, hace Mira, en muchos años, y serio. después nos vimos en esto del CrossFit. Wow. Oye, mira como el mundo es chico, porque imagínate que el Javi es Punta Arenas, tú Rancagua, después se Sí, juntan ahí en zona centro, en Viña. en Viña, sí, sí, Mira sí, qué bueno. bien. Buena. Oye, Bastián, entonces ahí ya vamos armando más o menos de dónde viene tu fondo deportivo. ¿Tienes algún entrenador, algún coach que te haya marcado en esta etapa más formativa del fútbol? Alguien, no necesariamente que hablemos de la parte técnica, también puede ser, pero quizás alguien que, además de tu madre, por ejemplo, te diera alguna herramienta ahí mental, algo importante en tu desarrollo deportivo. Eh, puta, la verdad, como de la infancia no me acuerdo mucho que haya tenido como ese entrenador que trato de ser yo ahora, como que te motive o te enseñe como valores, ¿cachai? Era como más hacer el deporte, ¿no? Vale. No era como el lado como el lado espiritual, no era como el balance del deporte y el espíritu a la vez. ¿Cachai? Ellos te enseñaban solo lo que era, po, La fútbol, parte más ¿no? física. La parte física, sí, po, pero no era como tan este tema que se da ahora que se habla esto como con psicólogos, que se trabajan todo ese tipo de cosas que antes no era visto, po, Ujú. se ¿Y veía. algún tipo de referencia que tuvieses, ya sea en persona o en el mundo del deporte, en aquellos años de juventud? ¿Algún deportista que tú admiraras? Puta, cuando partí en el gimnasio yo admiraba a Arnold, mucho, pero mucho. De Mm, hecho, veía videos de él para entrenar en el gimnasio. Yo a todo esto estuve como 8 años en el gimnasio. Hice Menphysics, competí en Nacional de Menphysics una vez, y porque también me obsesioné como 8 años con el gimnasio. Eso fue una etapa donde yo sufrí una depresión, y para salirme de esa depresión
puta, ya estaba, weón, chato de lo que estaba pasando, weón. Ese tema de que no te querís despertar, no te querís levantar, y no sirvo para nada, y puta, preferís estar durmiendo que estar despierto para pensar, ¿cachai? Ujú. Entonces en un momento dije, ya, weón, no. Y en ese momento yo no pensaba que Dios era el que me estaba dando todo eso para yo poder ahora estar logrando el propósito, po, ¿cachai? Ahí conectamos lo que tú hablabas hace un Sí. rato, que al final esto que me pasó tan duro en mi vida era por el propósito que estoy ahora en este día, po, día 1 de 2026. Oye, Entonces, dime. no, no, sigue, perdón. No, no, dale, dale. Sí. No, que lo que me cuenta igual es bien íntimo y te agradezco que también nos cuentes esa parte porque, pucha, creo que a veces las cosas obvias se vuelven tan obvias que dejan de serlo. Me explico. Sí, sí, A sí. veces vemos a los deportistas como que son personajes que no les pasan cosas que sí le pasan al resto de las personas que Ah, podríamos sí, ser que bo, son como sí. más Sí, te de la entiendo. oficina, ¿cachai? Entonces lo que tú me contás y nos cuentas a la audiencia igual es heavy porque ver una persona fuerte, una persona que está logrando cosas y que también haya pasado por cosas que quizás la audiencia o incluso yo también hemos atravesado. Si, con mucho respeto, me gustaría saber un poquito más cómo transitaste eso, cómo lo fuiste transitando. Puta, brother, igual fueron varios años de, de esta weá que tú te preguntáis por qué a mí, ¿cachai? Como por qué me pasa esto, eh, por qué yo, y uno se lo pregunta como al espacio. Yo en ese momento lo decía, ¿por qué a mí, weón? Puta la weá, y al final ahora me doy cuenta que yo se lo decía a Diosito sin saberlo. El día de hoy digo, weón, le estaba hablando a Diosito y él me estaba escuchando, weón. Pero aún así, con todo lo que pasé y que fueron como 6 años de pasarlo mal, él me daba como las herramientas sin yo saber que era él el que lo estaba haciendo para seguir fuerte, po, ¿cachai? Para levantarme, para que un día decir yo, un día me levanté, perro, y dije, ya, no, no más, va. Y empiezo a entrenar, perro. Me empecé a obsesionar con el gimnasio, me iba al gimnasio como a las 10 de la mañana, perro, salía como a las 9 de la noche. Me acuerdo que en ese tiempo entrenaba como 4 horas por músculo, perro. Wow. Hacía como 8 12 ejercicios por músculo para estar todo el día en el gimnasio entrenando, po, ¿cachai? Por olvidarme como de esa weá y llegar a la casa, comer y dormir. Y hacía el otro día, pum. Me despertaba para entrenar, para destruirme el cuerpo, como para llegar así como a la noche, dormir, pum. Y, y así estuve, perro, todos esos años de gimnasio que también lo conecto porque después yo de pasar al gimnasio me fui al CrossFit, po, weón. Entonces ya tenía una base muy buena, pero porque yo logré crecer mucho, ¿cachai? Porque también competí en el Men Physique. Entonces, esa base del gimnasio después me sirvió para el cross, ¿cachai? Para el tema de la fuerza, si bien yo era súper tieso, perro, y porque era muy grande, Ujú. ¿cachai? El CrossFit no necesitáis ser un mutante y, puta, weón, la barra no podía pasar los codos, cosas así como de movilidad, weón. Sí. Oye, Bastián, ¿cómo llegaste a CrossFit? Por qué medio? ¿Algún amigo? ¿Lo viste en las Pero un redes amigo, sociales? sí, un amigo, pero se llama Nacho, Nacho Lin. Él tiene un gimnasio acá también en la sexta región, ¿ya? Ujú, Y él puso este gimnasio como grande en un lugar de Rancagua y siempre me invitaba, pero
siempre me invitaba a entrenar y yo como estaba en esa onda del gimnasio y los músculos y al final lo que después pienso hoy en día que yo eso lo hacía solamente como por estética, po, ¿cachai? No era como porque yo me quería sentir bien físicamente, quería correr, quería ser ágil, era un tema netamente estético, ¿cachai? Que al Ujú. final tú te das cuenta que es porque en ese momento tenía muy en mí la palabra y el sentimiento del ego, po, ¿cachai? Que algo que ahora no existe en mí. No, yo no. Antes, para mí, no sé, como tener un brazo grande y todo eso era como de ego, ¿cachai? Como acá, porque estaba en otra sintonía y en otra fase como de momento de la vida, po. Y que Claro, quizás también lo tuve que pasar y tuve que, puta, vivir varias experiencias también en ese periodo de cuando era grande, musculín y toda esa weá. Porque uno igual está al final, bueno, las fiestas, trasnochar, perro, toda esa, toda esa mierda que hacía, no era el camino, pero sí bien me hizo como seguir creciendo hasta lo que he llegado a ser hoy. bueno, Yo era muy peleador, perro, man. Salía a carretear y mucha pelea, man. Y hasta casi me mataron una vez, en Viña. Me pegaron entre 15 argentinos, weón, en la cabeza en el McDonald's de Viña, perro. chuta. Sí, brother. Y ahí, después de esa experiencia, te lo estoy haciendo muy corto porque dentro de todos esos años, obviamente, hubo más peleas y más situaciones como violentas y cosas así, porque yo como estaba en ese transcurso de la depresión, del gimnasio, de todo esto de entrenar, de ser más grande, como para imponer un respeto, así como estúpido, por así decirlo. eh, yo salía a carretear como para desahogarme, aparte de lo que estaba haciendo el gimnasio, con todo lo que me estaba pasando de lo que me había sucedido en la depresión, po, Ujú. ¿cachai? Sí, Entonces yo salía, perro, como a desquitarme con personas que quizás nunca debieron haberse topado conmigo porque no se lo merecían, po. Y yo andaba en una sintonía violenta, mala, puta, alejado así, en pocas palabras, de la mano de Dios, po, sí, te entiendo. ¿cachai? Ujú. Te entiendo ahí lo que me estáis diciendo, como más o menos ese panorama. Después, cuando haciendo el nexo con la llegada al CrossFit y empezar a ver eso que también tú me decías de, oye, en realidad esto es funcionalidad, po. Aquí no es solamente estética, o sea, te puedes Sí, ver bien haciendo CrossFit, puedes sí, cuidar tu sí, cuerpo, sin embargo, ahora aquí la funcionalidad es ser más rápido, ser más preciso, el equilibrio, la sí, fuerza. Eh, sí. ¿En qué momento ocurre? Porque una cosa es ponerse a hacer CrossFit y otra cosa es ponerse a competir en CrossFit. Ya, ¿Cómo fue pasando eso? ya, pero, por ejemplo, yo, como te decía, entrenaba en ese gimnasio, Ujú. ¿cachai? En el Energy, acá en Rancagua. Yo entrenaba en ese gimnasio. Y me daban, la persona que lo administraba era muy buena conmigo. Y, puta, hacíamos, no sé, cada vez que yo llevaba gente, yo entrenaba ahí, ¿cachai? Y era muy buena onda conmigo en ese gimnasio. Pero en un momento como el peso ya de las máquinas, por ejemplo, no sé, po, tú hacías un remo y hay ciertas plaquitas, ¿cierto? Claro, Ya la última plaquita ya no estaba haciendo como lo que necesitaba yo para seguir motivándome, porque llegaba hasta ese peso y ya lo había dominado como los pesos, así decir, de las máquinas, claro. ¿cachai? Si bien yo no conocía, por ejemplo, el tema de una sentadilla libre o de un pecho fuera de la máquina que te ayuda la hack, Ujú. parece que se llama. Yo hacía, por ejemplo, todos esos tipos de movimientos que al final también ahí no usaba mis propios estabilizadores, entonces era como súper diferente, po. Claro. Todo era muy diferente, po.
¿Cómo empezaste con el tema ya después del levantamiento olímpico? Porque igual una cosa es ser fuerte en máquinas que te estabilizan, como tú bien decías, Sí. y cómo fue ese paso ya cuando empezaste a meterte más en CrossFit. Ahí empecé a ir a las clases con mi amigo, con el Nacho. Ya, bueno. Ya empecé a ir a algunas clases y la verdad que fui a una clase y como se producía un tipo de competencia que obviamente es sana, eh, me gustó eso. Terminé la clase y fue como, oh, quiero como, no sé, hacerlo de nuevo, pero poder ganar, ¿cachai? Y empecé a sentir esas sensaciones con esos entrenamientos. Y en ese momento empecé a entrenar CrossFit y después a entrenar en el gimnasio. Ya, Y eso, brother, la verdad lo pude hacer como 3 meses porque empecé a quedar rajas y ya como muy agotado. Porque hacía los WOD allá en el box y después me iba al gimnasio pues, y hacía mi rutina y oh, terminaba muerto. Así que eso lo hice como unos 2 o 3 meses y luego ya me metí full en el CrossFit. Y cuando me metí en el CrossFit, me acuerdo sí o sí, clave de esto que le dije al Nacho, le dije, perro, yo voy a llegar a los CrossFit Games. bueno. Porque, sí, yo le dije al tiro eso, perro. Como que yo lo había visto y dije, sí se puede, bueno, se puede. Y yo le dije a este buen perro, bueno, yo voy a llegar ahí a los CrossFit Games. Y ahí empecé como el camino, perro, hacia, no sé, po, buscar, me acuerdo que empecé a buscar entrenadores en otros países. Yo también tengo un amigo que es Andrés Escobar, que él también vive en Estados Unidos, él entrena a varios chicos acá en Chile Ujú. con la planificación Vitality. Y el monito también me empezó a ayudar en ese tema, porque él ya estaba haciendo CrossFit allá. Yo me venía recién metiendo, pero ya tenía esta base del gimnasio. Entonces él me acercó a varios buenos entrenadores, porque ya tenía los contactos ya en Estados Unidos. Bueno, Entonces, puta, tenía buenos contactos de entrenadores y empecé a hacer esas planificaciones más gringas. Y yo decía, wow, esta weá me ayuda, me está sirviendo harto, weón, ¿cachai? Y ahí empezó todo, bro. Empecé a entrenar, puta, me propuse clasificar a un Wodapalooza y lo hice en RX. Y ese fue como ya el salto a querer empezar a volver a competir como con gringos, ¿cachai? Como con gallos que yo los veía y decía, wow, qué bros son, weón, así como mucha admiración, pero porque yo los veía y era como cómo se mueven, cómo saltan, cómo hacen, y los cuerpos bonitos, estéticos. Entonces dije, ya, voy a seguir y de ahí no paré más, brother. oye, Bastián, aquí, ¿a qué edad estamos hablando que empezaste ya a practicar CrossFit propiamente tal? Porque tú ahora Eh, tienes 35, Como a los 36, 28 perro. ya. ¿Qué edad tienes ahora, Sí, Basti? sí, sí, sí. Como 8 años atrás. Bueno, Como a los 28 perdón. vale. Por ahí partí. Sí. A ver, perfecto. Personaje que acabas de nombrar, me gustaría tenerlo en algún momento en el podcast, Andrés Escobar. Si escucha este podcast, ahí está la invitación. Le Bueno, voy a mandar un mensaje porque sí, sabéis que bro. es re loco porque yo, Andrés Escobar, no tengo el honor de conocerlo, el gusto de conocerlo, pero siempre lo vi en las tablas de los Open porque le iba Sí, muy po. bien, pues, y estaba la No, sin banderita máquina, chilena, y bro. yo decía, oye, yo a este Sí. loco no lo veo acá en Chile, pues claro, después Sí. supimos que estaba en Estados Unidos por otra Bueno, persona que está en España, que es una persona que está en Barcelona, que es dueño de un box, que también le fue muy bien ya. en los Open en un tiempo, y bueno, amigos en común. Y bueno, el Rola, nosotros siempre estuvimos pegados en el Open desde el 2016 cuando él clasificó, que es mi papá, el Ya. Rolando González, Buena. y, y él fue con Casali, con Domínguez, que fueron los primeros Sí. Masters de Latinoamérica en ir a Sí. Games. Bueno. Entonces, ahí, por ese lado, sería genial poder conversar con Andrés Bueno. y genial ahí el nexo Sí o que sí te va tienen, a querer. porque Es bueno para la conversa, mi brother. bacán. ¿Y por qué Bueno. te digo esto? Porque ese punto
también creo que, bueno, me dijiste dos cosas, quiero volver atrás. Uno, que hayas dicho es posible, creo que es un paso de fe, independiente de que en ese momento quizás no estabais tan apegado a la fe Sí, que sí, estamos hablando ahora, ¿sí? sí, sí. Pero es un paso de fe del creer, o sea, esto es posible porque de las Sí. conversaciones en general, creo que, no sé si me ha tocado a mí conversarlo más, pero con personas que lo ven ya como algo imposible, como que estas personas no son de carne y Ya, hueso, que en realidad ya. no hay chance, pero que hayan personas que dicen, oye, sí es factible, creo que también eso ya te marca un poco la diferencia del camino que seguiste. Después de ir a Sí, Wodapalooza, sí, Wodapalooza es un Guadalajara, evento espectacular, maravilloso o verlo. sea, No, eso fue brutal, ¿no? Fue brutal. el haber vivido eso. ¿Y esa fue tu primera competencia, Bastián? Eso te quería preguntar. ¿Fue como la primera competencia grande que Sí, fuiste? esa fue la primera competencia grande, bro. ¿Y La antes primera, la habías primera. hecho alguna competencia nacional, así como Wostock o algo así? Creo que sí, creo que la había Ya. hecho. No me acuerdo en qué categoría, pero creo que sí. De hecho, fui a una con el Nacho también allá a Viña, unas que se hacían ¿cómo se llama esta parte de Viña? Que ¿En te hacían Mantagua? correr, parece que te hacían correr con un disco, unas bajadas, unas subidas. Debe ser la Summer League o algo así, ¿no? Esa, la saben, la saben, La la saben. Summer, ya, buena, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿En qué momento Bastián Fritz pasa a Elite? Porque tú me estás diciendo, oye, partí en RX, yo no te tenía en ese camino tan paso a paso. Yo pensé como que ah, habíais ya. partido muy bien y que habíais empezado como O sea, es que casi. hice esa categoría porque no me acuerdo por qué fui con el Nacho y otra persona. Vale. Parece que se le había caído a alguien y yo fui, no me acuerdo, la verdad. Tengo mala memoria. Y la competencia fue esa, por la Summer, Ujú. ¿cachai? ¿Y esa fue en equipo? Ese fue en equipo de A3, sí, fue en equipo. ¿Y Era en qué, yo. en qué momento hiciste tu primer Elite de Wostock, por ejemplo? Porque ahí ya es porque estáis con todos los movimientos, con los pesitos Sí, sí, necesarios. sí. Es que el peso ya lo tenía, entonces Ah, era buena. lo que me faltaba era la gimnasia. Como venía del gimnasio ya tenía la Ujú. fuerza. Entonces tenía buenos pesos. Yo creo que por eso pasé a la categoría elite, Ya. porque levantaba harto peso. Pero El mi gimnasia levantamiento era muy olímpico no mala. se te hizo problema. El snatch, el overhead No, squat. no, po, no se me hacía problema, no. Ah, buena. Eso fue lo Ya, bueno. No se me hacía problema. Pero sí me daba problemas la movilidad. Como era ya. tan grande, tan tieso, eh, tuve que empezar a trabajar harto la movilidad y porque la barra realmente no me llegaba atrás cuando hacía un snatch. Ya, Si era muy perfecto. La tieso, sostenía y a pura fuerza. a pura fuerza, brother, a pura fuerza. Unos movimientos así, los veo ahora y es como duro, como cómo mi cuerpo soportaba esa técnica tan mala. Po. Claro, me imagino. ¿Cuál fue el ejercicio que más te costó sacar de los gimnásticos o dominar? ¿Alguno en especial? Eh, que más me haya costado, yo creo que fue la caminata de mano, yo creo. Sí. Tuviste que darle tiempo, darle práctica. No sé si tanta, pero fue como eso era lo otro, como que yo hacía fútbol antes y jugaba rugby y todo eso, tampoco era tan difícil para mí el tema de la gimnasia. Ujú. No es que entonces yo llegué y pude dominar, igual me demoraba como una semana en sacar un movimiento, me acuerdo. Ya, bueno. Por ejemplo, decía ya, esta semana voy a sacar y una semana y lo sacaba. Vale. El pull-up, todos esos movimientos. Entonces como que no se me hacía tan difícil, quizás también porque siempre hice deporte, entonces Ujú. mi cerebro piensa como el movimiento y lo puedo como conectar rápido, Sí. ¿cachai? Sí, entiendo. Ya, mira, ahora a mí me queda más claro porque en realidad te preguntaba pensando que habéis tenido así como un talón de Aquiles así como heavy,
pero claro, tiene mucho sentido porque en realidad estar en el mundo del deporte por tantos años, creo que también la inclusión en el CrossFit en tus veintitantos también es algo a favor porque ya después si te metís, no sé, pues a los 50 o a los 60, Ah, como sí, algunos de sí, los sí. viejos, ahí están bien Sí. complicados con algunos movimientos. Basti, en Wodapalooza, ¿qué te quedó en el tintero? ¿Te quedó así como quiero volver a competir a un mejor nivel con los gringos? ¿Con qué desafío te quedaste? Con ese perro, con el de volver a competir y estar con ellos ahí al lado. Pues imagínate, yo estaba calentando bici y estaba Frikowski al lado. Juan alto, perro, weón, así con el físico, que siempre yo decía, para mí el físico de ese weón era el que más me gustaba. Y lo veía al lado en la bici, perro, yo en la bici ahí era como, wow. Yo que decía, ya, yo necesito estar en elite o competir en grande, pues, weón. Uh -huh. Y llegué con ese focus de al final entrenar para poder tener el nivel de ellos, porque yo en ellos vi mucho nivel, ¿cachai? Algo muy elevado. Sus movimientos eran muy rápidos, su forma de entrar a un WOD era diferente. Entonces empecé, por así decirlo, a copiar la forma en que ellos hacían el CrossFit. Veía Bueno, video y todo. ahí ya de cierta manera te empezaste a profesionalizar así como CrossFitter. En qué momento así como ya te decantaste en el CrossFit como tu deporte? ¿Tú tienes un box también, Sí, Bastián? eso sí, tengo un box. Eso de cuando ya dije, ya me voy a profesionalizar en esto, fue cuando yo dije, voy a lograr todos los movimientos perfectos, toda la técnica perfecta, por así decirla, no, no es que salga perfecto ni nada, pero saber cómo yo poder explicarlo para poder abrir un box y sentirme con la confianza del que llegara, yo podía enseñarle. ¿Cachai? Entonces me Claro. propuse eso de poder aprender el movimiento bien para yo poner un gimnasio. Y ahí partió todo lo de yo poner un gimnasio, de abrir un centro para poder entrenar gente, Y ahora tú tienes tu motivar. gimnasio ahí en Rancagua. En Rancagua, sí, perro. ¿Cómo se llama? Se llama acá Power Freaks. Power Fritz. Buena, Sí. excelente. Es el loguito, mira. Buena. Es como una kettlebell así como Eh, con una sí, cara de un bueno, gorila. Está bueno. este lo hizo un amigo de acá de Rancagua. Se llama Rubén Salazar. Él tiene un tema acá en Rancagua como de contenedores que se hacen tiendas. Ya, perfecto. Tiendas, por ejemplo, de una cafetería dentro de un contenedor, pero así hermosa. Mira. Se llama acá Voxel Park, lo tienen en Rancagua, con otro amigo. Él me ¿Cuánto hizo tiempo este llevas logo. ese box? Este como 7 años, perro. Ah, mira, bastante. Sí, El proyecto del box corrió paralelo entonces como con tu carrera de atleta de CrossFit. sí, porque ahí yo dije, puta, necesito un lugar para entrenar cuando al final yo quiera, po, ¿cachai? Ujú. Obviamente este era el gimnasio de mi amigo, entonces habían horario y cosas así, yo quería entrenar más, po. No sé, pues en un horario quizás que no tenía abierto, yo poder entrenar y cosas así. Y ahí fue como, ya, esto siento que es lo mío y le voy a dar al CrossFit, voy a poner un centro de CrossFit y puta, voy a perfeccionar todo para poder sentirme con la confianza de entrenar a gente y de decirle algo que yo ya domino. ¿Cachai? No le voy a decir a una persona un doble si yo no sé hacer un doble, por ejemplo. Ah, entiendo. Como que quería tener todo para yo poder hacer una buena clase y ahí partió todo el tema del gimnasio. Qué buena. Me gustaría que siguiéramos avanzando en tu historia, Bastián, y nos fuésemos acercando a Games. Pero antes de Games, cuéntame qué pasó en Copa Sur, cómo viviste ese torneo. Ese torneo igual es Ah, un torneo sí, interesante, importante. sí. Copa Sur fue muy bueno, hermoso, 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 porque sabía lo que iba, que era un pase, obviamente, a la competencia que todos queremos llegar, los que hacemos este deporte.
o todos soñamos o aspiramos a hacerlo, porque al final es como medirte con, con lo que tú más te has sacrificado para lograrlo. ¿Cachai? La experiencia ahí en cuanto a tu nivel con el resto ya de latinoamericanos, ¿cómo lo viste? Porque en realidad, como tú decías, ya es un acercamiento directo a CrossFit Games. Sí, bo. ¿Cómo fue eso? Eso fue duro igual porque yo sentí mucha diferencia, weón. O sea, no sé si mucha extrema, pero sí encontré que me faltaban cosas, weón. Eh, entonces en ese momento yo quise como, ahora ya si bien había visto el tema de haber competido en Wodapalooza con los Ujú, gringos y todo eso, pero estos, los brasileños, los argentinos, todos se mueven súper bien, po, ¿cachai? claro, También a un buen nivel, casi al mismo nivel que los de los Games. Y fue como, por así decirlo, aterrizar a lo que yo tenía que enfocarme en ese momento, que era como competir con argentinos, competir con, porque eso es Copa Sur, ¿cachai? claro. Que ahí decidí yo cambiarme a un entrenador que es de Brasil, él se llama Eder Costa. Y Eder Costa entrenaba a Bruno Marins. Bruno Marins es uno súper bueno de Brasil. Sí, sí, lo tengo ahí en... Ah, bueno, y Ujú. entrena a Anderson, puta, a varios buenos de Brasil, muchos buenos de Brasil. Y ahí comencé como el tema porque este entrenador también es, yo dije, puta, ya lo ha llevado a los Games, por algo es. Claro, Sí, sí, po, sí, debe tener como algo que necesito yo para poder hacerlo. Porque si ellos han ido, yo también puedo ir y voy a hacer las planificaciones de ellos y todo. Entonces ahí fue cuando hablé con Brunito, que hablamos harto y es muy buena persona ese brother. Es como una persona, un ángel. buena. Y ahí yo le dije, empezamos a hablar y porque yo le había comentado que había visto que era muy buen nivel y con quién entrenaba y todo. Y ahí empezó todo el tema de empezar a planificarme con ellos, para poder lograr lo que yo quería. Y ahí fue cuando, después de no sé cuántos años llevo con el brasileño, yo logré clasificar a los Games. Oye, hablemos de esa clasificación. Oye, Bastián, en todo caso, yo voy a retomar esa conversa que veníamos antes, porque esto no estamos tratando de abordar todo lo Sí, que podemos en una hora, pero para que la gente no piense que voy a dejar ahí nomás cómo ocurrió el cambio en tu vida, porque dejamos a un Bastián que estaba con el tema del gimnasio full, después también lo de las fiestas, lo que nos contaba, y después, claro, ahora ya estamos hablando del atleta, pero al final vamos a hablar de la mentalidad y dónde ocurrió ese cambio, ¿sí? Ahora centrémonos en CrossFit Games. Esa clasificación, para mí, viéndolo así como un espectador, fue una clasificación tremenda porque esa categoría de 35 años es una categoría que es brutal, po. O sea, bueno, tenéis sí, son muy gente que buenos. es demasiado buena, po, y tú Sí, clasificaste muy bien. sí. ¿Cómo fue eso? Clase- ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, la experiencia de la clasificación la tuvimos que ir a hacer a Santiago. Ah, a todo esto, yo me iba a retirar un mes antes de haber clasificado a los Games. Me iba a retirar del CrossFit. ¿En serio? Eso no lo conté, sí, yo me iba a retirar. De hecho, hice un video una vez con los chicos de RH que me dan suplemento y todo eso, Ujú. donde yo dije, yo en un momento, después de un Vostok, me luxé el hombro.
Ya en el último WOD, Ok. cuando en el de Ring Muscle Up con Overhead Squat. En la última serie, perro, creo que eran nueve overhead con 225. Yo en ese Ok. momento estaba con el Benjo Gutiérrez al lado y el Nico Bach. Vale. Y yo estaba peleando ahí ya como para el tercer puesto. Y había que hacer el overhead, pum, estoy haciendo, creo que la repetición 8 y estoy acá y el hombro, pum, Uh, y yo sentí algo y tuve que botar la barra, perro. Y me quedaba una repetición, me acuerdo, para no perder el puesto 3, po, porque si no creo que el Benja Concha se metía en el podio. Yo si no hacía la repetición cagaba, po. sí, Y me acuerdo que volví a tomar la barra, la subí, pero sentía como si me estuviesen clavando un cuchillo así todo el rato. Pa. Me acuerdo que la subí con ese dolor, pum, tiro uno, boto la barra y ahí me tiré al suelo, weón, como con unas ganas de desmayarme, brother, me acuerdo. Tenía el hombro así destrozado y después de esa competencia, pues, esta era como mi primera lesión como grave, claro. ¿cachai? Entonces, ¿Era primera lesión grave como de tu vida? sí, pues nunca me había lesionado. Mira. Sí me había desgarrado, pero no, esas no son como lesiones como esta. Un Ujú, desgarro como que es muy diferente a lo que me pasó con el hombro. claro. Y bueno, todo esto empecé a recuperarme, todo. eh, Me empezaron a recuperar una kinesióloga súper bacán que conoció este tiempo, que trabaja en Trauma Center acá en Rancagua. Y puta perro, ir a los entrenamientos y no poder entrenar a mi ritmo fue algo que me empezó a matar la cabeza a un nivel que yo no lo sabía porque nunca lo había experimentado. Entonces, saber que tenía que entrenar al otro día, pero que no iba a poder lograr un fallo, no sé, tantas repeticiones porque había un momento que me empezaba como a quemar, a molestar mucho y me dolía. Sí. Ya ni siquiera como el dolor ya estaba aguantando, siendo que yo puedo aguantar dolor y todo, a- ni ese nivel de dolor estaba aguantando, perro. Y molestia, y fue un momento que también, pues yo me acuerdo que me iba del box, perro, me venía llorando para acá, para la casa, pues mientras me venía caminando, porque vivo igual cerca, y decía, weón, ya esta weá no se me va a pasar, me empecé a meter como en ese hoyo, no Sí. se me va a pasar, no se me va a pasar, weón. Voy a cagar. Me acuerdo, perro, que a raíz de eso, yo dije, ya, puta, voy a volver a hacer lo que hacía antes. Yo tocaba música electrónica, Mira. ¿ya? Y, y dije, ya, weón, voy a volver a tocar música porque la música electrónica, cuando tocaba, yo sentía como el mismo placer que siento cuando hago un WOD, por ejemplo, como algo similar, como que me relaja, me tranquiliza, perro. Entonces dije, ya voy a hacer esto por mientras que no sé si no se me pasa pero no para que en ese momento el CrossFit fuera mi prioridad, Ujú, ¿cachai? Lo quise dejar de lado un rato. mira. Entonces empecé a tocar música, esto fue hace poco, pero me compré unas tornamesas, perro, para tocar música, empecé a tocar ahí en el box, en las clases. Ahí conocí a un brother que le tengo mucho cariño, que me enseñó a tocar música, perro. Él entrena ahora en el gimnasio. Él es DJ ya hace rato y, y nada, po, empecé con el tema de la música para como olvidarme del hombro El y dolor. ahí empecé a decir, puta, ya vamos a retirar de esta weá. Eh, Me acuerdo que hice el Open de para Games, para Elite, pero como estaba lesionado del hombro, el primer WOD que era como de Clean and Jerk, creo que era, Sí. hang, Con Burpee. yo no podía hacerlo con un brazo, entonces el derecho me lo tuve que quemar y
no hice las repeticiones que debería haber hecho, bla, bla, bla. ¿Cachai? Obviamente porque no pude usar el izquierdo, o lo usé muy poco, por el dolor. Sí, Y, y dije, ya, y me acuerdo que ahí llamó Andrés Escobar, no sé por qué estábamos hablando, que le digo, brother, weón, me voy a retirar, man, y la weá, por bla, bla, bla. Y él me acuerdo que me dice, perro, si ahora tú estuvieses en tu mejor momento, ¿tú te retirarías de esto? ¿Realmente no te gusta? ¿Te retirarías? Yo le digo, no, perro, no me retiraría porque es como lo que vamos a hacer. Y me dice, ya, pues bueno, entonces métele nomás, pues, weón. Y ahí empecé a, a entrenar como de nuevo más motivado, por lo que me dijo en ese momento Andrés. Dije, puta, bueno, tiene razón, pues, weón. Porque si yo estuviese bien, no me retiraría, pues, weón. ujú, ¿Cachai? Porque me gusta, pues. No es que lo hago no sé, porque tengo que hacerlo o porque sea como una obligación. Y bueno, eso me hizo harto sentido y ahí dije, ya voy a hacer la semi porque había quedado, como yo había cumplido 35, había pasado a los Masters, po. claro, Entonces en esa había quedado, ¿cachai? No quedé para sí, ir a la otra. Y ahí dije, ya lo voy a hacer semi. Y en el transcurso a la preparación de semi y todo, empecé a fortalecer el hombro, empecé a sentir menos dolor y ya para la competición, cuando tuve que hacer la grabación ahí en un box que la hicimos en Santiago, se llama CrossFit Santiago. perfecto, sí, sí, Y pues, esos brothers nos trataron como... Yo me sentí en la casa, pero creo que eso, y siempre se lo agradezco, fue como lo que más me, siento en ese momento como me dio energía positiva para poder yo, no sé, llegaba y me sentía tranquilo. Los chicos tenían todo listo, por ejemplo, las mediciones. Ellos hacían todo, ¿cachai? ujú, Tú ibas solamente a grabar. Entonces tú ibas, es como a ir a competir. Así me hicieron sentir a mí. Yo les dije, perro, muchas gracias porque en base a esa tranquilidad que te transmitían, tú también podías hacerlo bien. claro, Y gracias a Dios en ese momento, no sé, pero creo que me acuerdo que hice un WOD que yo para mí era difícil porque era harta gimnasia. Y me acuerdo que lo hice tan bien y logré como, en ese momento me estaba mirando el Marcos Casal y varios chicos, y el Marcos me acuerdo que me dice, me dijo, me gritó algo, en este momento no me acuerdo, y yo dije, ya, le voy a dar. Y le metí tanto en ese WOD que quedé así como nunca antes había quedado. Como que yo sentía que quizás sí quedaba, pero nunca había logrado esa fatiga tan extrema que logré en ese día. Y ese creo que fue el primer día. Ya el segundo día y tercer día me acordaba de eso que había sentido y como que los WOD se me dieron más fáciles. Y ahí fue como, bueno, ya sentiste algo peor, mete, mete. Entonces le voy a meter y gracias a ese día que me sentí de esa forma, puta, los otros días fueron bacanes, weón. De hecho, repetí un solo WOD wow, y ese lo bajé como 2 minutos, 1 minuto y algo. locura, Sí, pero qué buena. yo no me lo creía, la verdad, weón. Y de ahí, no sé, pues ya había quedado octavo en la clasificación porque tú pones los puntajes y te desaparecen. Ujú, Y ahí todos me decían, puta, perro, es muy difícil que no clasifiques, po, porque estás ahí octavo, pues, tendrías que tener todo malo y tenía todo bueno. claro, ¿Cachai? No tuve ninguna queja en temas de repetición y eso, porque los revisan igual duro. sí, sí. Oye, ¿qué sentías ahí en ese momento? Así como ya estaba ya esperando la confirmación como para poder cantar victoria, ¿cómo te sentiste así en la interna? Yo en la interna sabía que ya estaba, pero quería verlo, Vale, porque yo ya
en la vida he aprendido que la weá no es hasta que es. Ujú. Sí. Buena, Así que dije, todavía no es, po, weón. Y aunque yo sabía que sí, pero todavía no era, pues si no está ahí, no está, no es oficial, por así decirlo. claro. Pero no, bien, brother. Bien era como, wow, lo logré. Quizás no a la que yo, a todo esto, yo cuando te acuerdas que te dije que le había dicho que yo iba a llegar a Games, Sí. yo en ese momento dije, yo voy a llegar a Games a la edad que sea, pero voy a llegar. ¿Cachai? No dije, voy a llegar a la Alito. Dije, yo voy a llegar a la edad que sea, Ujú. pero voy a llegar, le dije. ¿Sabes? Y puta, si bien no fue la que siempre, obviamente, estar ahí con los de Elite en Games, pero es lo mismo, brother. Ujú. Es lo mismo. Sí. Panchi, que es una bestia, po, No, ese viejo es una leyenda, po. Oye, sí, ¿podrías hacer como de cierta manera un resumen de tu experiencia en CrossFit Games? Porque igual ya, es, tuvo varias cosas distintas. Bueno, la clasificación fue diferente, primera vez que se tiene que hacer esto sí. que nos narráis de ir presencial a un afiliado, tener que Mm, tener ese juez nivel 2 ahí presente, o sea que fue otro camino, fue más riguroso, sí, quedaste muy bien clasificado y después también fuiste a una competencia de Games Masters y en donde ahí ya te encuentras en un lugar, uno, desde el punto de vista emotivo, soñado, porque es cumplir un sueño, y por otro sí, lado también estar ahí compitiendo con estas personas que también se vieron en la tele quizás por mucho tiempo, ¿no? sí, brother. ¿Cómo fue eso, Bueno, Bastián? bueno, acá como que comienza todo el tema más espiritual que he estado desarrollando ahora, Uh -huh. porque llegar allá fue como ya obviamente haber cumplido lo que dije cuando inicié, que era que quería llegar y que iba a llegar, entonces fue como, gracias. Y algo de lo que me sorprendí fue que si bien yo había clasificado 8, pero cuando ya fue el primer día de la competencia, yo me sentía que debería haber clasificado 40, porque vi como algo tan poderoso en esos atletas, no, no, no del tema físico, porque yo decía, bueno, soy igual que ellos en el tema físico, pero vi como algo tan poderoso en sus mentes cuando competían o cuando estaban en el calentamiento, ¿cachai? Y cuando salían a la competencia o también cuando venían llegando, porque yo me fijé de todo eso, cuando llegaban, cómo se comportaban y eran todos como normales, sus vidas normales. Po. Llegaban con su hija, su familia, ja, 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 y luego de eso la familia se iba, pum, los hijos se iban, ya, chao, chao, se quedaban solos y como que se convertían así, en otro humano, po. ¿Cachai? Ya no eran como los papás de familia, ni el esposo, quizás los que, ¿cachai? Eran como unos robots ahora. Y todo cambiaba en ellos, bro. Como su mirada así, su paz. Fue acuático esa cuestión. Yo me fijé en eso y fue como, wow, yo quiero lograr eso, ¿cachai? Porque los 2 primeros días yo no lo pasé muy bien por este tema de verlos a ellos ser tan como elevados. Uh -huh. ¿Cachai? Y un tema no elevado de, como te digo, de cuerpo, de que tengan más fuerza o que se muevan, sino que su mente era más elevada, po. Y yo quedé con eso muy presente en mi cabeza. Ya el tercer día lo pasé bien, me logré relajar, porque los otros días estaba más tenso, obviamente era una experiencia nueva, no sabía lo que iba a sentir, pero si bien también es algo que me, como, ¿cómo decirlo? Que auto,
no sé, autorreto, por así decirlo, no se me fue la palabra, Sí, sí, de que yo iba con una expectativa muy alta al haber clasificado octavo. claro. ¿Cachai? Entonces iba con algo que llegué allá y no era eso, no era el octavo, weón, porque eran muy máquinas, muy máquinas. Entonces, a raíz de todo eso, de lo que vi yo en ellos, bueno, se acabó la competencia, eh, se acabaron los games, fue una bonita experiencia, pero yo había quedado como con un vacío, perro, Ujú. porque yo decía, ya está bien, somos iguales físicamente, yo era más grande que ellos, de hecho, que es algo que, porque también volví a Chile y quise cambiar toda mi forma de entrenar y todo, porque es algo que me di cuenta que no sirve, y, y me quedó ese tema del que te hablo, que veía como mucho poder en sus cabezas, mucha Ujú. tranquilidad, mucha paz al momento de hacer el WOD, no era como, eran unos robots, brother. Pum, Sí, entraban, pa, ejecutaban, listo, salían, va. Y salían y volvían como a esa persona, po. sí. No sé si me explico. Sí, 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 creo que te entiendo la idea que me estás diciendo y me gustaría saber qué nexo haces después cuando tú te quedas con con esta sensación, esta como quizás en ese momento una incógnita, es como este ingrediente y ahí tú eh, consideras que hay algo más que solamente un rendimiento deportivo físico, sino que también hay algo ahí en mentalidad, en espiritualidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le das forma a eso? Porque sabemos que también puede ser algo tan enorme que nos podemos perder en ello, pero tú cómo lo has ido materializando. Y eso quizás también es como esta parte que prometimos ir llegando de cuál es tu filosofía, no sé si esa es la palabra, pero cómo estás viendo hoy en día la vida. Me imagino que ese gatillante también tuvo que ver los games con Sí, esto. de hecho tuvo que ver los games porque, bueno, a todo esto me venía en el avión, todo bien, pero venía con esa sensación de que necesitaba hacer algo más para poder volver a ir de nuevo a games, porque quizás sí, yo voy a poder ir de nuevo, pero voy a seguir sacando el mismo lugar, no voy a seguir avanzando, ¿cachai? Entonces yo quiero, obviamente, quería saber lo que ellos hacen, o cómo piensan que pueden hacer y lograr buenos podios al momento de una competición tan importante. Claro, Y llegué con ese vacío acá a Chile, putas, decía, weón, ¿cómo me voy a volver a motivar de nuevo? ¿Cómo me vuelvo a sacrificar de nuevo lo que te tienes que sacrificar para querer ir a Games de nuevo? ujú, Entonces yo siempre en mi vida quise despertarme temprano, perro, madrugar, poder madrugar a las 6 de la mañana y partir mi día y todo, pero no podía porque me costaba demasiado. Era imposible, de hecho, despertarme temprano si lo tenía que hacer, era como ujú. un sacrificio muy duro. Y yo empecé a pensar que necesitaba un sacrificio más, así como algo que me costara a mí mucho para quizás poder seguir avanzando. Claro, Y yo dije, ya, me quiero empezar a despertar temprano. Y me acuerdo que lo empecé a hacer, ponía el reloj, pum, la alarma, me sonaba a las 6, lo miraba y decía, no, ya filo, si sigo, entreno después nomás, igual alcanzo, igual ujú, lo puedo hacer, ya filo, ya. Al otro día lo mismo, me sonaba, no, ya lo mismo. No, no lograba despertarme a las 6 aunque pusiera el despertador. Y yo decía, puta, ¿cómo no voy a poder, weón? ¿Cómo tanta flojera? O creo que lo hice una vez la semana y la otra no, y estaba frustrado, la verdad. Y en ese momento, brother, cuando ya pasó como una semana que no pude hacerlo, yo tengo una Biblia, ya, una Biblia que me regaló una profesora,
a mí en el colegio en el año 2003. Wow. Yo esa Biblia nunca la había abierto, pero jamás, nunca, nunca, nunca. Nunca la abrí, creo. Nunca la abrí, me la regalaron y nunca la abrí. De hecho, estaba a guardar la casa de mi vieja, yo me la traje, no sé por qué. Acá a la casa dije en algún momento la quiero leer. Y me la traje donde mi vieja porque la tenía allá. Ujú. Y en esto de que no puedo lograr despertarme temprano, puta, me empecé a frustrar y todo. Y me acuerdo que quedé solo en el departamento ese día y saco la Biblia. Saco la Biblia, la pongo en una mesa y digo, Diosito, dime algo. Eso dije. Y la abro, pum, abrí cualquier hoja, una hoja de aquí. Y me aparece en uno de los párrafos, no lo recuerdo bien, de los versículos, este, obviamente con letras, palabras bonitas y escrito de una buena forma, yo te lo voy a decir como todos lo conocen, el dicho que si madrugas, Dios te ayuda. ¿Ya? Uno de esos versículos salía, por ejemplo, cuando tú comiences a ver el sol de madrugada, vas a comenzar a estar más con Dios, vas a poder encontrar tus propósitos. Yo dije, wow, abrí esa página y lo que me sale es el tema de madrugar. Lo que a mí me estaba Calzaba costando mucho. perfecto. Perro, imagínate, abro y que te diga eso de ver el sol, de que si madrugas, te vas a encontrar con él, te va a ayudar a tu propósito, bla, bla, bla. Y ese me acuerdo que fue un día viernes, pasó el sábado, domingo, lunes, el despertador a las 6, ¡pum! Perro, arriba. Bueno, Era como un impulso, ya no ni siquiera lo pensaba, lo hacía. Martes, 6 de la mañana, arriba. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Y así empezó, perro. Yo hace poco comencé a entrenar mi primera sesión de madrugada, ¿cachai? Leo un rato la Biblia, me tomo un café y me voy a entrenar, perro. Y en ese momento, cuando, cuando me pasó eso, puta, empecé a sentir que, no sé, po, mi sesión que terminaba siempre a las 8 de la tarde, la empecé a terminar a la 1 del día, 2 del día. Gracias a que ahora estaba madrugando, haciendo una sesión muy temprano, me quedaba tiempo para descansar, ¿cachai? Después me quedaba parte de la tarde libre, poder estar más rato con mi hija o poder hacer otras cosas, ¿cachai? Tener más tiempo con mi novia, con mi familia, y a raíz de eso todo fue mejorando, pero todo, desde que me comencé a despertar a las 6 de la mañana por un propósito que me apareció en una página que yo abrí, siendo que me podrían haber aparecido dos. Imagínate todas las muchas páginas que tiene la cosas. Biblia. Claro. Entonces al final yo no es que sea esté religioso o esté como fanático, que a veces la gente lo dice, sino que es perro, eh, puta, no sé cómo decirlo, pero como que Diosito me tomó a mí ahora la mano y me está haciendo como caminar con él hacia su propósito, ¿cachai? El Ujú. que para mí ya lo forjó durante todos estos años que me pasaron todas estas cosas, que podría haber muerto, que pasé depresión, que al final todo eso, toda la mierda que pasa en la vida, tiene un propósito, po, ¿cachai? No es que si te pasó una mierda, ya me mato o me suicidio, ¿cachai? Porque como uno está alejado de lo que dice Dios, que al final es, bueno, ser una buena persona, en pocas palabras, de respetar, de ser humilde, de no tener ego, de, de saber, bueno, que tienes que vivir, ¿cachai? Que tienes que amar, que tienes que querer a los demás, que te tienes que preocupar de las otras personas. Todo eso, perro, fue como un cambio a mi, a mi entrenamiento, a la forma de estar ahora, de relacionarme con la gente, perro, Ujú. de poder como volver a sentir de que me importa el otro, ¿cachai? Sí. Yo si bien estaba,
tenía, no sé, pues, había ido a los games, ¿cachai? Tengo el negocio de hacer clase, algo que amo. No sé, tengo una hija, tengo dos hijas hermosas, pero una novia también, pero que me apaña todo, ¿cachai? Al final es como, puta, lo tengo todo, pero no, po. ¿Y qué era lo que no tenía? Era ese como despertar espiritual que se te ilumina como el corazón, perro, por así decirlo en algo para que lo entiendas. Sí, Porque vuelves como a amar, perro, así como a volver a querer. bueno. Oye, qué profundo lo que nos comparte, ¿eh? Y súper significativo, como que lo puedo ver ahí reflejado también en tu mirada, en cómo lo estáis expresando, lo importante que es para ti. Y me tocó conocerte ahora en persona, no había tenido el gusto de saludarte en persona, sí te tenía identificado obviamente por lo que eres un referente también en el mundo del CrossFit. Y este último Wostock, me gustaría quizás ir de cierta manera ya cerrando nuestra conversación. ¿Cómo lo viviste ya con esta nueva impronta, con este nuevo espíritu renovado? Eh, bueno, te lo puedo decir de una, es el Woodstock que más tranquilo he estado en mi vida, o la competencia que he hecho y que lo he pasado bien. Creo que nunca en una competencia lo pasé bien, pero. Y en esta competencia yo iba como con otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, cuando me invitaron dije, me da lo mismo sacar podio, perro, me da lo mismo ir a ganar o querer ser el más fuerte, ¿cachai? Fui como con una mentalidad de querer pasarlo bien. De hecho, el primer día me acuerdo que la Connie, mi novia, me dice, oye, bueno, estáis muy relajado y todo, porque yo partí el primer water de la bici con el saco. Ahí estaba súper relajado, pero muy relajado. Y obviamente por eso saqué quinto lugar. No estaba como con ese fuego, pero ese fuego que a veces te hace errar, po. Ahora Claro, estaba con una calma que yo sabía y tenía la paz y la tranquilidad de que iba a hacer las cosas bien porque, no sé, pero me sentía como con un soporte que en este caso es Dios, ¿cachai? Oraba antes de salir a cada evento, perro. Eso me relajaba, me daba una paz tan hermosa que nunca había sentido, perro. Entonces entraba y era como hacer lo que siempre he hecho nomás. Antes no lo sentía de esa forma tan tranquila. qué buena. Yo estuve viendo, te vi ahí en algunos eventos y también estabas teniendo algunas prácticas en donde estabas también externalizando esta nueva forma de ver. Me fijé que te estaba acompañando ahí una Biblia, un Nuevo Testamento, algo Sí, sí, así. sí, Y también, claro, es algo que trasciende la ejecución, esa paz y ese disfrute que se notaba por lo demás en cómo lo estaba ahí haciendo. Oye, Bastián, te quiero comentar algo como para... Es un paralelo, en realidad no son comparaciones porque tiene que ver con otra persona, pero que probablemente ahí vaya a encontrar hartos puntos de encuentro. Yo te voy a hacer llegar este libro, que es el pues 24/7 del Rola. Eh, ya, este libro es testimonial y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. De hecho, este es el primer libro que escribe Rolando González, y este es el segundo. Y mire el título, Cristo vive. oh, Cómo tener una nueva vida por Jesús. Él es un atleta que es identificado con Dios brutal, mismo. Y te los voy a hacer llegar, esto me comprometo ya, aquí brother, ante todos buena, la audición, para hacértelos llegar de parte del Rola, obviamente, buena, brother, porque creo que quizás también pueden encontrar ahí varios puntos de encuentro. Rola también se está bacán, preparando ahora para lo que ya se viene, ya, que es el Open, ya, y tiene bueno, muchas ganas de ir ya por su cuarta vez, pues, ahora en Master bueno, 65. Así wow. que te voy a mandar esto de regalo ahí para Rancagua Muchas y gracias, brother. Muy agradecido.
Bastián, me gustaría ir cerrando con la gente. No sé si tienes algunas palabras ahí para ir despidiéndote, agradeciéndote por el tiempo nuevamente y también agradeciendo a las personas que nos acompañan hasta este momento. Al final estuvimos conversando 1 hora 15 más o menos. Ya, Así que eso. bueno, quería hacer una oración, brother, para Perfecto. finalizar. Sí, Ujú. permiso, señor. Quería darte las gracias por eh, estar acá frente a Sebastián, una persona muy buena que me consideró para realizar este podcast y darte las gracias por este día, señor, por habernos conectado con Sebastián y poder haber logrado hacer esta entrevista que se sintió muy linda, muy tranquila y te damos las gracias, señor, por este momento, por habernos guiado en, en esta conversación que fuera fluida, que fuera sincera, verdadera, desde el corazón. En el nombre del Padre, Señor. Amén. Amén. Buena, brother. Buenísimo, Basti. Bueno, con esa oración que nos guió Basti, vamos a dar por concluido este capítulo. Gracias por seguir esta instancia. Lo que buscamos siempre es poder entregar perspectivas no solamente del deporte, sino que también de la vida misma. Y creo que hoy no fue la excepción. Los invito a que si esto les generó algo edificante, algo que los construyó, no dejen de comentar, la verdad es que se agradecen esos comentarios, también compartírselo a alguien que tú creas que le pueda servir esto, siempre se agradece también. Y por lo demás, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bendiciones, brother. Nos vemos.